Tal como dijimos, está con nosotros el ingeniero José Luis Moreno San Juan, una especie ya de asociado de Diario de Cuatro, porque tiene varios años asistiendo junto con nosotros a este programa Diario de Cuatro para analizar puntualmente los problemas relacionados con la energía y con el subsector eléctrico, porque él tiene esa visión amplia, en razón de que por mucho tiempo fue el principal responsable del Instituto de Energía de la UAS, y porque además es un consultor privado cuya empresa de servicio precisamente está disponible para todo el que quiera tratar temas de energía. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ingeniero, buenos días. ¿Cuál es la pregunta que se cae de la mata? No, lo del cambio sugerido. Hay dos cambios realmente porque en un primer momento, con la planta en construcción, ya terminándose, la planta de Punta Catalina, hubo una sugerencia de inmediato de un grupo de gente, una ONG, en el sentido de que la cambiaran de carbón a gas natural. Ese fue el primer planteamiento. Sí, ese fue el primer planteamiento que se hizo. Ese fue el primero. Luego, ahora ya reciente, después que la planta está tirando sus 700 y tanto, sí, 700 y pico de mega, ahora entonces dicen que no, que esa es biomasa. Nosotros quisiéramos que un experto, como es el caso del ingeniero, nos explique un poquito de esto y además cuál es el histórico, cuál ha sido el comportamiento en otras naciones cuando se han hecho ese tipo de cambio de una estructura que usaba como combustible determinado elemento y luego se cambió a otro. Que no se explique un poquito para que la gente entienda, porque eso acaba de iniciarse, Punta Catalina. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Bueno, fíjese, yo le puedo decir que cuando se diseña una planta para un determinado tipo de combustible dentro de un plan de expansión, indiscutiblemente que se hace porque ese combustible tenía algún tipo de ventajas. No es por capricho que se selecciona un tipo de combustible. Ahora, una vez ya la planta está construida y diseñada para ese tipo de combustible, muy rara vez se cambia hasta que agota la vida útil. Por lo tanto, en el caso de Punta Catalina, lo lógico es que utilice carbón por lo menos 25 o 30 años y después entonces se contemple cualquier otro tipo de combustible, dependiendo de cómo estén en ese momento los precios y demás de los combustibles. En el caso de Europa, inclusive, se acaba de inaugurar no hace mucho, hace apenas menos de 2 meses, una planta de carbón muchísimo más grande que la de Punta Catalina. Y también hubo una serie de discusiones. ¿En dónde fue eso, ingeniero? En Alemania. ¿En Alemania? Sí. ¿Pero por qué? Porque evidentemente que todavía todo lo que es energía renovable y demás tiene dificultades con lo que es mantener potencia firme y garantizar energía cuando se necesita por el almacenamiento muy costoso todavía. Y ellos tienen un sistema interconectado con los otros países de Europa y compran muchísima energía de Francia que proviene de la energía nuclear, que inclusive se está planteando como una alternativa junto con las renovables por el tema de emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, mucho mejor todavía que el gas natural, porque el gas natural la gente lo vende, como los ambientalistas lo venden como energía limpia, pero emite CO2, menos cantidad que el carbón, pero emite CO2. Con el tema de la biomasa, eso me parece todavía más fantástico. Es un planteamiento muy fuera de lo lógico, porque para usted poder suplir biomasa, para Punta Catalina necesitaría mucha cantidad de biomasa por el poder calorífico de la biomasa, y también no resuelve el problema de la ceniza, porque la ceniza con carbón vegetal, o sea, con biomasa, va a producir una cantidad de ceniza todavía mayor que con el caso del carbón. Del carbón mineral. O sea, entonces yo realmente no veo cuál es la razón, a menos que realmente se quiera que esa planta no funcione, y le conviene que no funcione a muchas
de la gente que tiene negocio en el sector eléctrico, sobre todo del área de la generación. Entonces, eso hay que sopesarlo muy bien, el tema del cambio de combustible de Punta Catalina. No estamos negados, o sea, no negamos que ahora ya que hay gas disponible para República Dominicana, porque no lo hubo hasta el 2019, lo puedo probar con documentos, si lo quieren, es posible entrar dentro de una licitación, cumplir con gas natural y ponerlo en una balanza, incluyendo todos los temas de precio y externalidades, todo lo que se quiera, incluye, pero no como tapándose los ojos y decir nada más que gas natural. Puede ser que el carbón funcione mejor. O sea, todavía en el caso específico de la República Dominicana y de otros países. De hecho, Estados Unidos, que está desmontando el carbón por un problema de seguridad energética, así fue que se llamó eso. Entonces comenzaron a producir a partir del fracking combustible para hacerse autosuficientes. Evidentemente que en Estados Unidos resulta más económico el gas natural que el carbón, y por eso es que muchas plantas se han convertido a gas natural, pero son plantas que tienen más de 30 años, casi todas, y otras han cerrado. Pero no se crean que no quedan plantas de carbón en Estados Unidos, hay más de 500 plantas de carbón. Entonces, operando con carbón ahora. Sí, con carbón. Lo que sucede es que su factor de despacho, o sea, su factor de uso, ha disminuido porque ahora las plantas bases siguen siendo las nucleares, sigue siendo el gas natural ha pasado a ser planta base, y las que marginan son de carbón, dentro de lo que cabe desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Que no es como si fueran motores que entran y salen, pero sí su factor de uso es mucho más bajo que lo que era hace 15 o 20 años atrás, y por eso también, por razones económicas, muchas han salido. La norma ambiental en Estados Unidos se varió, se puso muy exigente, más exigente que la de la Unión Europea, que ya es bastante exigente en cuanto a los niveles de emisión de SO2 y NOx y partículas sólidas, y por lo tanto cumplir con la norma ambiental a las plantas de carbón viejas no le era posible, y entre muchas de ellas lo que optaron fue por cerrar y otras cambiaron a carbón. Pero las experiencias que hay con biomasa son plantas de mucho menor capacidad que la de Punta Catalina, menos de 120 megavatios. Y en el caso de Europa, las que en España se han estado convirtiendo algunas, en Reino Unido también, pero algunas también después que se convierten, terminan cerrándose. O sea, es simplemente un periodo a veces de menos de 10 años, están cerradas porque no son rentables. Incluso si usted tiene disponibilidad de biomasa, en el caso dominicano, lo interesante sería partir del concepto de generación distribuida. En vez de tener una planta de 700 megavatios usando biomasa, usted tener 6, 7 plantas de menos de 50 megavatios o por alrededor de 50 megavatios que puedan producir con biomasa. ¿Dónde se van a ubicar? Donde pueda haber plantaciones cercas para evitar el tema el trasiego de la alimentación. Es mucho el volumen de biomasa. De hecho, mínimo 2.5 veces con relación al carbón tendría que usarse de biomasa en el caso de cualquier planta de este país. Tenemos una sola de biomasa ahora mismo, que es Bioenergy en el ingenio Cristóbal Colón en San Pedro de Macorís, que no funciona con biomasa todo el tiempo. Cumpliendo la ley de incentivo, ellos tienen que usar al menos un 50% de biomasa y están usando aproximadamente un 55%. Lo demás lo usan de carbón. ¿Carbón mineral? Sí, claro. No, y entonces usan el bagazo del ingenio durante el tiempo de zafra, y después usan de leucaena, como se dijo, pero el tema es que ellos son apenas 30 megavatios. 30 megavatios. Yo he visto en esa planta
Yo he visto en esa planta, ingeniero, en esa que usted dice, pues yo vivo muy cerca de ella, hileras de camiones con madera que viene de la línea noroeste. Sí, sí, eso es cuando están usando la biomasa, esa es cuando no es bagazo, que ya terminó la zafra, entonces tienen que usar eso. Entonces, por momentos, a veces incluso esa planta está parada, apagada, me imagino que entre No, otras ella cosas. pasa, ella se ve por periodo apagada, sí. Sí, Porque no, exacto. O sea, que no hay no hay continuidad, no hay posibilidad de mantener continua la operación de la planta. y particularmente cuando termina la zafra del Sí, ingenio Colón. sí. Mientras está la Ella, zafra, Mire, ellos tienen suficiente biomasa ahí mismo, como le digo, pero después, si usted no tiene plantaciones cercanas que puedan proveer la biomasa, como que no es muy lógica la operación con la ingeniero, biomasa. como usted ha dicho y como se ha precisado ya, lo que sí tenemos ya en el mercado mundial es gas y lo tenemos tan cerca como ahí en Estados Unidos. Nosotros tenemos todavía una demanda, necesitamos para suplir la demanda más de 1.200 megavatios, ¿verdad? Harían falta Bueno, mínimo. yo diría que hasta más. Fíjense qué sucede, que el tema de las licitaciones de nueva generación se han quedado atrás. Debió haberse licitado en el 2018, no se hizo. Bueno, se licitó una parte, pero no se consiguió todo lo que se quería a un precio aceptable, porque el tema de las licitaciones siempre va a ser que usted tenga un precio de referencia para Sí, esa licitación. Y si usted no lo consigue, simplemente vuelve y se vuelve, sí. se licita unos meses después la misma cantidad de energía, pero no se consiguió y no se hizo más nada. Entonces, hace Sí, falta, más o por lo menos menos, cuánto. por lo menos de inmediato, con carácter de urgencia, entre 800 y 900 megavatios de Exacto, convencional. exacto. Yo sugeriría, siempre he sugerido, instalación de generación en la zona norte, porque también desde un punto de vista de lógica económica, usted debe de generar cerca de los centros de carga principales. Entonces no tenemos mucha generación en la zona norte y tenemos que transferir Eso era energía lo de que la le zona quería sur. preguntar, eso era lo que precisamente le quería preguntar. A propósito de esa visita de ayer del presidente, que ya vamos aterrizando en lo que deberá ser con la licitación, lo que deberá ser toda una infraestructura industrial en esa zona, incluyendo un muelle que se está Sí, esperando desde hace tiempo allí, todo eso. Entonces nosotros tenemos de este lado aquí, tenemos condiciones para construir otra planta como Punta Catalina, y justo ahí al sí, lado. sí. Tenemos El eso ahí tema es que primero, y la infraestructura está ahí. sí, Pero en el caso norte se está iniciando un proceso de licitación que involucra, como parte de toda la infraestructura industrial, involucraría una planta para generación de energía, que sería lo que se recomienda, sería gas natural. Entonces yo lo que digo es, por un problema de factor de infraestructura ya preparada o avanzada, como es la que tenemos aquí en el sur, o la infraestructura y esperar el proceso de licitación. ¿Cómo va usted ante el reclamo de una demanda de por lo menos inmediatamente 800, 900, 1.200 megavatios? ¿Por dónde cree usted que deberíamos iniciar ese proceso para conseguir esa fíjese, cantidad de energía? el tema de por usar gas natural y un ciclo combinado es que el ciclo combinado generalmente se instala en un periodo mucho más corto que una planta del tipo vapor, como Punta Carbón. Catalina, Sí. carbón. Entonces, eh, lo lógico es que tuviésemos esa disponibilidad a finales del 2022 o en el año 2023, o vamos a volver al mismo tema anterior a Punta Catalina, de tener una supuesta capacidad instalada, pero ¿a qué precio? Entonces, generalmente no se ve el tema de cuánto cuesta producir la energía Exacto. y estamos en una situación ahora más o menos bien, pero eso no va a durar por mucho tiempo. Como decía, las licitaciones están atrasadas. Lo que sucede que me inclinaría más por hacer un proyecto en la zona norte y tratar de que se haga con una empresa que realmente tenga experiencia en hacer rápido ese tipo de proyectos,
y podía estar en 36 meses como mucho, desde cero. Ahora, para que se pueda hacer, primero tiene que hacerse una licitación, porque nosotros tenemos, de acuerdo a la ley, que hacer licitaciones. No podemos dar de grado a grado una planta. Entonces, la licitación toma un periodo no menos de 6 meses. Aún se haga de la manera más acelerada posible. Por eso también me parece algunas cosas que tienen que cumplir lo que está establecido. Por cierto, ingeniero, usted mismo nos hizo saber que desde el Poder Ejecutivo habían dado instrucciones a la CDEE de abrir una licitación orientada en esos propósitos, Sí, precisamente. Sí. ¿Y qué pasó con esa licitación, con esa orden? No sé, porque usted sabe, o sea, a veces cuando tocan en un periodo de cercano a las elecciones y no sé por qué. Eso lo daña todo. Incluso había una de energías renovables, porque también, aunque muchos países se ligan las energías renovables con las convencionales en una sola y se sacan solo paquetes, las renovables tienen todavía que tener un espacio solo para ellas. Y hay muchos proyectos, sobre todo de fotovoltaica, que están unos en construcción y otros que están en carpeta, esperando simplemente que le den la concesión definitiva para arrancar. Algunos tienen hasta el financiamiento conseguido ya. Y nosotros podíamos abrir una licitación en cuanto a potencia para poder tratar de conseguir todo lo que se pueda con energía renovable, también de unos cerca de 800 megavatios, que parece mucho, pero sin embargo yo siempre le hago el señalamiento de que energía renovable, fotovoltaica, de eso que se instala, en potencia equivalente a una térmica, es un 20%. O sea, una granja solar de 100 megavatios produce la misma cantidad de energía que una planta térmica de 20 megavatios, para que se entienda claro. Y una planta de energía eólica de 100 megavatios produce en promedio el equivalente a una planta de 35 megavatios instalada. O sea que cuando se instala renovable, como tenemos ciertas limitantes, que el sol no está siempre disponible o el viento no está tampoco siempre disponible, no tenemos una condición privilegiada como hay en algunas zonas del mundo donde el viento es constante y a mucha velocidad todo el tiempo. Entonces tenemos esa limitante, o sea que hay que instalar en capacidad, mucha capacidad para en energía producir el equivalente a una planta térmica, y por eso en las metas que siempre hemos puesto de cobertura de energía renovable, nosotros hablamos en términos de energía. Le hemos dicho que para el 2030 podíamos tener el 30% de la energía eléctrica producida con renovables, tomando en cuenta la expansión que va a haber de la demanda de aquí al 2030. Y mientras más proyectos de inversión se tenga, más va a haber, más consumo de energía va a existir. Y lo mismo si vamos a la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica va a demandar no solamente de más energía, sino una energía confiable. Porque usted va a llegar a su casa y va a conectar su vehículo para que se cargue, y si no hay luz, si no hay energía, o sea, ¿te paraliza? Eso es porque hay mucha gente que no tiene planta en su casa y lo que tienen es una forma de poder conectarse. A veces nada más que se piensa en los edificios y la que tienen una planta de emergencia y de este y lo otro, pero posiblemente la mayoría de la gente que tiene un vehículo, pues en su casa lo que tiene es un inversor, tal vez no tienen una forma que puedan cargar. O sea, la movilidad eléctrica implica que realmente tenemos que estar con un sistema eléctrico muy sólido para poder asimilar eso, pero también para poder asimilar los planes de desarrollo. Primero van los planes y después el plan de desarrollo, me refiero. Y después entonces el sistema eléctrico tiene que poder responder a esos planes, y por eso siempre decimos que la planificación en materia de energía no puede hacerse por periodos de menos de 20 años y no se puede estar inventando y cambiando después que se toman decisiones. Exacto. Tiene que cumplirse lo que se planificó para ese periodo de 20 años mínimo.
Pero nosotros ahora estamos en un periodo que se llama transición energética, que lo he mencionado en varias ocasiones, y lo que va a ocurrir en el sector de energía de aquí al 2050, no de aquí al 2030, el 2030 es mañana, sino de aquí al 2050, es un cambio radical incluso hasta con el concepto de cómo se maneja un sistema eléctrico, con el tema de la generación distribuida y el tema de la movilidad eléctrica. Esto va a cambiar totalmente el concepto. Mucha gente habla nada más que de las renovables. Yo en las renovables, recuerden que siempre está incluida la hidroelectricidad. Lo único que ya nosotros estamos, los nuevos proyectos hidroeléctricos son demasiado costosos comparados con otras renovables como la eólica, por ejemplo, o la misma fotovoltaica. Por lo tanto, no hay mucho en cuanto a la expansión del sistema para poder cubrir el aumento de la demanda con hidroelectricidad. Ya tenemos que pensar en las renovables, tenemos que pensar en los sistemas convencionales tal cual lo concebimos ahora hasta el 2050 y después del 2050 energía nuclear, aunque mucha gente no le guste, pero evidentemente eso está dentro de... Hacia allá vamos, sí. Hacia allá vamos. Ingeniero, yo estuve viendo un parte que me hicieron llegar que resume la capacidad de potencia instalada, la capacidad de generación instalada y la verdadera potencia disponible. La diferencia entre la capacidad instalada y la potencia es una cosa sorprendente, porque es difícil entender que, como dice ADIE, por ejemplo, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, que es una institución privada, ellos tienen suficiente capacidad instalada de generación. Sí, pero ¿con qué potencia? ¿Con qué garantía? ¿Con cuáles costos? Entonces vi que de Punta Catalina, por ejemplo, y le voy a poner entonces la más reciente, operando sus dos plantas a plena capacidad o como se recomienda, porque una de las cosas que debemos saber todos es que cuando se diseña una unidad de generación que se pretenda extenderla en el tiempo, o sea, que dure mucho, usted no puede operarla al máximo posible todo el tiempo. Dicen que lo recomendable es 85, 90, pero casi siempre un 85%. Bueno, sí, eso es correcto. Sí. Entonces, con ese 85% de Punta Catalina, usted viene disponiendo en potencia de Punta Catalina, que es una de las más seguras porque es de las más nuevas, unos 600 y pico de megavatios permanentes en línea. Y así, como usted va aplicándole esa formulación, el concepto de la potencia a cada una de las unidades, dependiendo de su estructura, se va reduciendo la disponibilidad real de energía y el tiempo de energía. Eso es correcto, pero fíjense, el tema de lo que es una cosa es la disponibilidad y otra es el factor de despacho. Y exacto. Entonces la combinación de las dos es el factor de uso de la planta. O sea, por eso es que en promedio, si una planta como Punta Catalina, en cuanto a lo que es despacho anual, puede ser un 85%, pero eso implica que cuando se pueda despachar, siempre hay que despacharla casi al máximo que da, porque es la planta de costo variable más bajo, manteniendo solamente un porcentaje para regulación de frecuencia. En el caso de Punta Catalina, no se debe despachar a menos de 360 megavatios de entrada. Incluso tratar de proyectar que generalmente esté cerca de 370, más que de 360, tal vez llevarla a 376 y un poquito más no es lo más conveniente, por lo que usted acaba de decir, de conservar la máquina, aun cuando en las pruebas siempre se lleva al máximo. Cuando se hacen las pruebas, siempre la máquina se lleva a la máxima potencia, pero todo dueño de planta, o sea, todo el dueño de planta, en vez de querer que se despache menos su planta, lo que quiere es que se despache más. Entonces, vamos a ver realmente dentro de la filosofía del dueño de la planta, que en este caso es el Estado, si realmente lo que quiere es que su planta se despache lo más que se pueda, o si realmente no se está despachando lo más que se pueda, porque están metiendo a NAFE como la turbada de Jaina, que tenía mucho tiempo sin verla yo encendida.
y la encendieron los otros días, porque hubo un problema en AES Andrés con la turbina de vapor y tuvieron que salir AES Andrés, y desde que sale una planta grande, entonces tenemos que recurrir a los ANAFE, como yo le llamo. Y entonces, ¿qué sucede? Que los ANAFE tienen unos costos de operación, de costo realmente muy altos, porque, por ejemplo, en ese caso lo que usa es el gasoil, o como pasa con Coyentri, que ahora tal vez se convierta a gas natural, pero lo que usaba es el gasoil, el diésel, número 2, o sea, el fuel número 2 o diésel. Entonces, evidentemente no puede ser barato, o sea, ¿no? el costo de producción, aunque se pone siempre un techo en el marginal, en un techo el techo sube cuando usted tiene generación con ese tipo de unidades. O sea, lo ideal para Punta Catalina es mínimo 360 y que de ahí no se baje, y subir a 370 y mantenerla más o menos entre 360. Eso cada unidad. Cada unidad, por supuesto. 360. Incluso recordemos que están ¿Cuál es la máxima potencia de Punta Catalina, de cada planta? Lo máximo. Pero, 376, 380, pero 376 es el tope de operación razonable. Oye, pero eso es una planta. Bueno, sí, para nosotros es una planta grande. Es una planta grande para de nosotros. Más de 1000 megavatios, pero bueno, para Virgen de la Altagracia. Por eso es que en algunas de las proyecciones hacia el futuro a nosotros nos conviene la famosa interconexión con Puerto Rico. Se dice con Haití, yo digo con todo hasta llegar a Florida. Pero sin embargo, el tema es que con todo lo que hay en el medio hasta llegar a Florida, lo que pasa es que usted sabe que hay problemas políticos, ¿verdad? Entonces, pero hay una posibilidad muy interesante. ¿Usted sabe por qué? Porque al ser mayor el sistema, usted puede ir a plantas de mayor capacidad, y las plantas de mayor capacidad, por lo general, tienen más eficiencia. Si nos vamos al esquema de un sistema integrado, ¿verdad? O sea, que por eso hay que verlo, porque hacia el futuro, posiblemente, como le digo, lo que va a prevalecer es generación distribuida, pero siempre va a haber un sistema interconectado, lo que va a tratar de que la generación esté cerca de la carga, igual que regular frecuencia, a lo mejor es del lado de la carga y no del lado de la generación. Eso era un esquema que se usaba ingeniero. hace 15 años, pero sí, ya no. Hace unos años, hace 15 años, la gente ni siquiera hablaba de eso, porque ni siquiera conocía que le hablaran de plantas a carbón, de plantas a gas natural y de ese tipo de cosas. Y no sería. Ahora la gente está tan involucrada en todo ese sistema que, bueno, abre la compuerta de la ilusión. Y una de las ilusiones que crea es el asunto de ver la posibilidad que el país instale ya en forma masiva en diferentes puntos el gas como sistema para combustión, para los hogares, para los hogares. Entonces dice, bueno, por ejemplo, si se dice, si Manzanillo, cultura o asunto de gas, bueno, por ahí comenzaría, pudiera pasar si con el gasoducto que se inauguró en el este, hay posibilidades reales, la República Dominicana pudiera encaminarse en corto, mediano plazo a un proyecto de esa naturaleza, con todo lo que eso implica. El tema del gas natural es interesante, junto con el tema del GLP. Incluso nosotros somos la gente me pregunta mucho de eso. De una penetración del GLP muy buena en todo el país, que eso evitó la deforestación, una medida tomada al principio de los 80. Así mismo. Y se continuó, porque en eso sí hubo una continuidad, no importa qué gobierno estuviera. Exactamente, así fue. Es lo que nos falta muchas veces en el sector de energía. Ahora, el gas natural, le voy a decir algo, tampoco es la panacea. Puede que nosotros, si usamos el gas proveniente del fracking, estamos utilizando un gas sucio, porque en el proceso de extracción hay mucha emisión de metano a la atmósfera, y eso se ha mejorado, pero no se ha evitado, más una serie de complicaciones. Por eso hay muchos opositores al fracking en todo el mundo. Se ha silenciado, porque los países, cuando tienen una política de Estado, esta política de Estado hace
silenciar muchas cosas. Evidentemente que no es así. Ahora, el gas natural que se extrae por el proceso tradicional, que tiene un % de escapes a la atmósfera de menos de un 3% del volumen extraído, un 3% se va a la atmósfera, compite favorablemente con el carbón, pero el gas de fracking, que se escapa a veces más de un 7% de emisiones de metano a la atmósfera durante la extracción, evidentemente es algo también muy dañino al tema del calentamiento global famoso que se habla. Por tanto, yo a veces digo, bueno, será que lo que andan buscando es gas de otras regiones. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente puede aparecer a un precio competitivo. Siempre a nosotros tendrá que traerse de manera líquida y regasificar. Eso implica un costo adicional. Por lo tanto, las comparaciones que yo he visto de famosos ambientalistas de Oregón, por decir algún caso, o de Italia, han traído más que científicos, políticos, metidos ambientalistas. Es realmente es irrisorio, porque ponen un precio del gas natural que no es el que vamos a conseguir aquí, y todas las comparaciones que hacen entonces son totalmente fuera infundadas. Con relación al tema de la biomasa, como le digo, sí podemos utilizar biomasa, hay un potencial interesante. Hay un potencial interesante incluso de reciclar la basura y evitar los vertederos que tenemos emitiendo metano, que todo ese metano que emiten los vertederos dominicanos actualmente producen más gases de efecto invernadero que todas las plantas de generación, incluyendo Punta Catalina. Pero eso no se quiere ver. Eso no se dice. No se quiere ver la contaminación que producen los anafes que tenemos circulando por la calle, camiones no de medio uso, sino de uso y medio, que son humeadoras y emiten partículas de 2.5 y de 10 micrones, muchísimo más dañinos para la salud que el CO2, muchísimo más, y que no tienen ningún control, porque aquí no se hace control de la combustión de los vehículos como en otras partes para ver si realmente los convertidores catalíticos funcionan o no funcionan. La gente, cuando se le daña el convertidor catalítico, le comienza a dar problemas, lo sustituye por un pedazo de tubo y se acabó, porque nadie está poniéndole caso a eso. Y tenemos realmente en las ciudades, la contaminación principal anda por ahí, por ese lado. Con el tema de la ceniza, déjeme decirle, desmiento categóricamente a Lisandro Macarrulla, y lo voy a decir con nombre y apellido, el hecho de que no se puede usar la ceniza para cementera. Inclusive eso es un absurdo totalmente técnico y improcedente que se hable sin conocimiento de causa sobre ese tema. Sí se usa y sí se puede usar. Y lo digo y lo afirmo y tengo pruebas para ello. O sea, incluso está normado el uso. La ACTM C618 y la 114. Y se usa en todas partes del mundo, por Dios. Dejémonos de inventar cosas. El otro tema es que también se puede usar para muchísimas otras cosas, la ceniza. No es verdad que lo único que hay que hacer con la ceniza es enterrarlo. Lo más absurdo es, teniendo una materia prima utilizable, que usted lo que haga es que la sepulte. Pero eso no tiene ningún sentido. Esa declaración que yo oí, cuando la oí, dije, pero ¿qué está pasando en este país? Por Dios. No podemos realmente hacer comentarios de ese tipo, porque son totalmente absurdos, y menos en el Palacio Nacional, reunida la prensa en el Palacio Nacional. Eso no se puede hacer. Yo le pido que se asesoren mejor y que cuando no tengan dominio de un tema, mejor se quedan callados, porque realmente eso es el disparate más grande que yo he oído en el último mes. El disparate más grande. O sea, y si así va a ser otras cosas, vamos a tener problemas serios, porque evidentemente nosotros los técnicos, que no somos políticos, no nos vamos a quedar callados con ese tipo de situaciones. Hay todo un equipo de colegas que me llamaron y me dijeron, yo dije, bueno, yo no sé de dónde salió ese comentario, pero realmente es algo totalmente absurdo. ¿Tú qué le comento?
cuando comenzó a trabajar la Agitavo, sí usaron carbón. Eran duales porque en esa época había a veces el precio del carbón y del fuel oil número 6 fluctuaban, y a veces era mejor con número 6 y con y usar carbón, pero se dejó de usar el carbón por un problema de que trabajar con carbón a veces es más difícil que con fuel oil número 6. Y acuérdense la situación que existía en la CDE en aquella época. Yo le digo finales de los 80, principios de los 90, y entonces llegó un momento que se dejó de usar el carbón porque algo no funcionó del sistema de carbón. Pues fue casi de inmediato, porque nomás duraron unos meses operando con carbón. Y casi de inmediato se abandonó. Y se abandonó. Pero por un problema interno, de manejo interno de la planta también, y de la operabilidad. Incluso se quedó carbón en el patio de carbón. En el patio, un promontorio se quedó ahí grandísimo. ¿Sí? Entonces, eso era para operar un par de meses y no se llegó a usar, por eso que le estoy diciendo. Entonces, evidentemente que muchas de las cosas hay que hablarlas con muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Mire, se nos agotó el tiempo. Hablar con ustedes, evidentemente, conseguir mucha información y en demasía, porque usted es un hombre que la entrega a cambio de nada más que de orientar. Así que muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Muy bien. Nosotros volvemos mañana. Dios mediante. Mañana, claro. Cuídense. Sí. Un abrazo, ingeniero. Ok.